Bueno, elementos y funciones de la norma penal. Presentado por Andrea Rodríguez Arango, Evelyn Ramírez Vega, Miguel Ángel Barrera Piedrahita, María Clara Abreu Acosta. Elementos de la norma penal. La norma penal consta de un elemento que viene siendo el supuesto de hecho, el cual se divide en delito y contravención. El delito es la conducta descrita por la ley con la cual se relaciona la pena o la medida de seguridad que se le impondrá al ciudadano. Es decir, según tu conducta vas a tener o una pena o una medida de seguridad. Eso depende, pues, si tú eres un inimputable o no. Bueno, el delito se le conoce como CETAC o como ATAC. Esto viene siendo una descripción de las características que debe cumplir el delito para que sea considerado delito en la norma penal. Es decir, esto significa que viene siendo conducta o acción típica, antijurídica y culpable. Esto viene siendo en un sentido material de penal. Por otro lado, el supuesto de hecho está la contravención, como ya lo había mencionado, que son una especie de conducta punible, con la cual es una violación menor a una determinada norma. Este tiene un carácter que no es suficiente para decir que es un delito. Por lo tanto, en la contravención lo que se hace es poner una sanción más que todo económica. No se pone sanción penal, sino una sanción económica, como para que el ciudadano, pues, o la persona que cometió la infracción tenga una toma de conciencia en la cual se dé cuenta que esto no lo debe de hacer. La consecuencia jurídica, la cual su división vendría siendo la pena, la cual es una privación de bienes jurídicos previstas en la ley, que se impone por el juez natural competente al responsable de una conducta punible, además de ser una manifestación del poder estatal, siendo el recurso con mayor severidad que puede utilizar el Estado al privatizar los bienes jurídicos. Entonces, con eso quiere decir que la pena es la sanción que se le impone a una persona que comete un delito de grado mayor a las normas contrarias. O sea, viola una norma y viola, por decirlo, el bien jurídico de otra persona, o vulnera lo cual haga que se cometa una sanción en contra de esta. La pena es la más grave, o sea, es la sanción más grave del derecho penal, la cual privatiza de la libertad y de los bienes jurídicos, la cual vendría siendo un bien jurídico. Ahora, cabe aclarar que sin pena no hay derecho penal. Ahora, la cuestión de para qué castigar o cuáles son los fines de la pena ha merecido tres diferentes respuestas, mejor dicho, tres grandes teorías las cuales se han propuesto. La teoría absoluta o de retribución. Rechazan la búsqueda de fines fuera de la propia pena. La pena se agota en sí misma en cuanto mal que se impone por la comisión de hecho delictivo. Es decir, la pena es retribución del delito cometido. En esta suelen citarse posiciones propuestas por Kant, para quien la aplicación de la pena es consustancial a la ley. O sea, estamos hablando de un sistema de pesos y contrapesos, en los cuales, de igualdad, mejor dicho, en los cuales la pena que se imponga tiene que ser igual al delito y que en esta haya un control, por así decirlo, el cual sea igualitario. Algo que también cabe aclarar sobre la pena es que no se impone a cualquier juez, o sea, cualquier juez no es la que dictamina la sentencia, sino que se pone a un juez natural, competente, el cual conozca sobre el caso y, por así decirlo, tenga conocimiento de la conducta punible de la persona. Ahora, la teoría relativa, la cual busca obtener fines que estén por fuera de la propia pena. Se pretende evitar la comisión de nuevos hechos delictivos, imponer la pena para que las personas se abstengan a delinquir. La prevención general se dirige a los miembros de una colectividad, para que en un futuro estos no delincan. La prevención. O sea que estamos hablando de dos tipos de prevenciones. La general es, por así decirlo, la norma está escrita, se ponen las sanciones, cómo se castiga, y con eso se intimida o se mantiene un control
mejor dicho, se intimida a la persona o al pueblo para que estos vean, si usted comete este delito, se debe castigar de esta forma. O sea, se da a conocer cómo se sancionaría si cometa este delito para que estos no cometan delito. Y ahora pasamos a la especial, en la cual busca principalmente que la persona que ya cometió un delito no lo vuelva a cometer. Eso sería parecido a la política criminal, se podría decir, pero no tanto. Pero eso lo que busca el Estado es regular que no haya conductas las cuales violen bienes jurídicos o que, mejor dicho, se da unas oportunidades a las personas que ya delinquieron. Cabe aclarar también que a la persona que ya delinque no se le puede juzgar por el mismo delito. Las teorías eclesiásticas o de la Unión. La pena cumplirá distintas funciones en las diferentes fases. En la fase de la amenaza penal, que es el momento legislativo mediante su prevención que perseguiría como efecto la prevención general. En la fase de aplicación, en la que tiene lugar el proceso penal y termina con la sentencia, en la fase de ejecución, que es el momento en que el Ejecutivo cual trata de obtener los efectos de la prevención especial. O sea, lo que quiere decir es que se aplica más o menos la teoría relativa, se apoya de esta para aplicar esta, ya que digamos ya dicta la sentencia, decir que es culpable, decir que cometió el delito, lo que se hace es a la persona se le da una prevención, se intenta dar una prevención especial para que se no vuelva a delinquir. Entonces lo que hace es que al salir el preso se le abren nuevas oportunidades, las diferentes fases, la pena, amenaza penal, y pasamos a la prevención general, que también participa en esta, y en la cual se da lugar a la aplicación del delito, en la cual se intimida, por así decirlo, o se le hace entender al pueblo, vea, cometió este delito, cometió este hecho esta persona, se le castigó de esta forma para que se cumplan las normas, para que usted no lo hagan. Medida de seguridad. Bueno, entonces, así como las penas, las medidas de seguridad son sanciones en materia penal. Solo que aquí está la diferencia, que las medidas de seguridad solo se les aplica a los inimputables o incapaces. Como se encuentra en la ley en el artículo 9 del Código Penal, se considera delito cuando cumple con los 4 requisitos de ATAC, que fue los que mencionó mi compañera al inicio del video, que es la acción, la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Con la diferencia, eso es para que una acción se denomine como un delito, pero aquí está la diferencia, que el sujeto infringe la ley en situación de inculpabilidad. Entonces, por lo que se considera que no es responsable de sus actos por la misma condición de incapaz. Las medidas de seguridad son verdaderas sanciones penales. Pues también sabemos que como son verdaderas sanciones penales, tratan de garantizar la seguridad del individuo y de la sociedad. Y también para imponerlas tratan de cumplir la misma obra de la pena, que es de lograr la rehabilitación, la resocialización y la curación, si llega a ser posible. Funciones de la norma penal. Como primera función se encuentra la función de garantía, que la quise explicar con una frase en latín que dice nulla pena sine lege, lo cual significa que nula es la pena sin la ley. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que no está expresamente prohibido está permitido. Entonces, esta función se encarga de la seguridad de los ciudadanos, que no se verán sometidos a procesos y sanciones penales sin que exista una determinada ley. Lo que quiere decir que todo acto que usted realice, si no se encuentra como delito tipificado en una ley, no se puede castigar. Al igual que su función es garantizar que al momento que da su cumplimiento sea estricta de legalidad de los delitos y las penas en su formulación, que es acá donde ningún delito y ninguna pena ni ninguna medida de seguridad sin ley previa puede ser castigada, porque la ley tiene que estar escrita, estricta y cierta. Función de protección. Cuando se habla de función de protección es cuando se dice que el derecho penal, la norma penal, busca proteger principalmente los bienes jurídicos, que como ya sabemos son los requisitos que todas las personas necesitamos para la autorrealización y el desarrollo. También se hace una diferencia entre la norma penal y las demás normas jurídicas,
que es que la norma penal utiliza medios, digamos, más fuertes para hacer cumplir las leyes, para hacer valer esa función de protección al bien y para que haya una convivencia pacífica. Función de motivación. Se dice que el derecho penal cumple esta función de motivación al incidir en el comportamiento de las personas. ¿Por qué? Porque el derecho penal, al aplicar la pena, que es un medio de coacción más fuerte, motiva a las personas a no quebrantar la ley, a respetar el bien jurídico, a no cometer actos ilícitos. Es por eso que se le dice función de motivación, porque incide a que las personas, mediante la pena, mediante la sanción, por miedo a eso, no quebranten la ley, que se viva en una sociedad pacífica donde todos respeten el bien jurídico de cada persona. Función simbólica. Estas normas entran en vigencia pero no entran en la práctica, porque estas normas se usan para crear un efecto tranquilizante en los ciudadanos, en la opinión pública, para que la opinión pública crea que gracias a esto pues va a cometer un delito, va a tener una pena, va a crear una pena si comete esto. Ese es el fin de esto. En sí, cuando uno viola alguna de estas normas, no se considera una acción ilícita, por lo tanto, no es castigable, esto no se castiga. Uno de los ejemplos de esta viene siendo la omisión de socorro. Cuando tú no ayudas a alguien que esté pidiendo ayuda porque lo van a matar, esto no vendría teniendo sanción penal, sino que esto viene siendo la función simbólica de la norma penal.